Hello class, good morning. Empezamos este nuevo día. Espero tengan la mejor energía y la mejor actitud para que les vaya excelente el día de hoy. Bien, continuamos hablando sobre las teorías evolutivas, pero esta vez sí vamos a hablar de las teorías ya evolutivas, es decir, que hablan básicamente de que los seres vivos sí sufren un cambio a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que todo el auge de hablar de evolución y explicarlo, digamos, de una manera más acertada a como la conocemos hoy en día, pues surge en el siglo XIX, en donde ya pues varios naturalistas se han basado o se basaron en trabajos que se habían realizado anteriormente, como los que yo les mostré, o como los que vimos la clase pasada, mejor dicho, la teoría de el catastrofismo, el encuentro de fósiles, la teoría de generación espontánea, como que cada una de esas hipótesis que se habían planteado ayudan para que surja en el siglo XIX la incógnita de seguir preguntando o de seguirse preguntando por qué hay tanta diversidad biológica en el mundo y que hace que seamos unos diferentes a los otros. Entonces ya a las teorías evolutivas aparecen dos autores principales que los van a encontrar ustedes reflejados en toda la literatura biológica o que hable sobre evolución. Tenemos el primero que corresponde a Jean-Baptiste Lamarck, conocido básicamente como Lamarck. Él era un naturalista francés que se encargaba también de, pues, de dar respuesta a esta incógnita. Él era muy contemporáneo, digámoslo así, o trabajaba de la mano con Cuvier, que era el que había encontrado pues la teoría de los fósiles y que había fosilización, etcétera, etcétera, y con otros tantos pues que también habían aportado algo. Sin embargo, él fue el primero que se encargó como de abrir el paso a decir o afirmar que los seres vivos se transforman con el tiempo. ¿Listo? Solamente que él explicaba la evolución pues de una forma un poco diferente a como la conocemos ahora, o de hecho yo creo que suele confundirnos un poco porque la mayoría creemos lo que Lamarck básicamente afirma, porque es muy sencillo de comprender. Entonces, la hipótesis de Lamarck básicamente se basa en dos puntos principales. El primero, él decía que la función crea al órgano porque hablaba de los caracteres adquiridos. Él es el que habla de los caracteres adquiridos. ¿Qué quiere decir eso que les estoy diciendo? Un momentico, escribo acá la palabra para que no se les vaya a olvidar, porque esa también es fundamental. Caracteres adquiridos, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Él decía que si un organismo, un ser vivo, sea cual sea, iba teniendo una necesidad en el medio ambiente, sea cual sea la necesidad, si él se esforzaba por suplir esa necesidad, iba a cambiar su estructura evolutiva. Es decir, él decía que los seres vivos constantemente se iban adaptando al medio. Él habló de adaptación por primera vez. Nadie hablaba de que los seres vivos se adaptaban. Él fue el primero en hacerlo. Pero ¿cómo decía él que se generaba esa adaptación? Decía que los seres vivos se adaptaban generando, creando, desarrollando órganos en su cuerpo que más utilizaran para una determinada función y atrofiando o dejando de usar los que no se usan y aquellos que no se usaban pues iban a desaparecer. Por ejemplo, si yo necesitara ser más alta, según la teoría evolutiva de Lamarck, si yo constantemente me vivo o me vivía esforzando para ser más alta, saltando todo el tiempo, saltando, estirándome, que me estiraran las piernas, no sé, algún mecanismo, si yo lo hacía constantemente, al cabo de un tiempo, mis piernas se iban a estirar y yo iba a ser más alta. ¿Correcto? Entonces él decía que producto del esfuerzo yo podía crear un órgano según la necesidad o según si yo lo necesitaba en ese momento. Es decir, que él hablaba que la evolución se daba en un periodo de tiempo corto, bastante corto.
Bien, además de eso, él también decía que si un órgano o una parte de nuestro cuerpo no la usábamos, pues entonces ese órgano o esa parte del cuerpo se iba a atrofiar, es decir, iba a perder su función y al perder su función iba a dejar de servir y con el tiempo iba a desaparecer. ¿Listo? Digamos que a veces la mayoría pensamos que la evolución ocurre de esa manera, porque nosotros no somos observadores por un lado y no tenemos la constancia de mirar a lo largo de la historia o a lo largo del tiempo. Y pensamos que si un ser vivo necesita adaptarse, no sé, a caminar, por ejemplo, con el corto tiempo o en poco tiempo él iba a adquirir estructuras o va a adquirir estructuras que le permitan caminar. Yo creo que todos vemos la evolución de esa manera, pero ya vamos a ver pues por qué él estaba equivocado, ¿listo? Porque la evolución no se da así, no es que yo necesite algo y ya automáticamente lo voy a tener, no. Bien. Por otro lado, el segundo punto del que habla la teoría de Lamarck decía que los caracteres adquiridos se heredan de generación en generación. Es decir, que si yo porque salté y salté y salté y salté y salté y salté y crecí un poquito, aumenté la altura básicamente, eso que yo hice en vida o esa modificación que yo me hice en vida se iba a heredar a mis descendientes. Cosa pues que tampoco tenía razón básicamente. ¿Por qué? Porque lo único que se hereda está en los genes. Lo que yo adquiera en vida, pues digamos que no, pues no lo puedo heredar. Si yo me pinto el cabello de color rojo, así me lo pinté toda mi vida de color rojo, pues a mis hijos o a mis descendientes no se les va a heredar el color de cabello rojo. ¿Listo? Porque esa información no está en mis genes. En mis genes está la información de cabello negro. ¿Listo? Entonces los caracteres adquiridos en el transcurso de la vida nunca se van a heredar a los descendientes. Sin embargo, él afirmaba eso en su teoría. ¿Listo? Recordemos que para esa época pues tampoco podíamos hablar como tal de genes, simplemente hablaban de que había paso de características de generación en generación. Listo. Esos aportes que hizo Lamarck fueron fundamentales, mejor dicho, fueron la base de la teoría evolutiva para que Darwin pues pudiera también crear su teoría pues el resto de científicos hoy en día pudieran basarse en él para ver los errores que tenía la teoría de Lamarck y poder modificarlos. La teoría de él se llamó el lamarquismo, para que lo tengamos presente, ¿listo? Lamarquismo por su apellido, se apellidaba Lamarck. Entonces ya sabemos que el lamarquismo se divide básicamente en dos puntos. El primero, la función crea al órgano o la teoría de los caracteres adquiridos y el segundo es que los caracteres adquiridos se van a heredar de generación en generación. Bien. Y para explicar la teoría de Lamarck tenemos el ejemplo más que utilizamos en biología, que es el ejemplo de las jirafas. De hecho, fue un ejemplo muy convincente que él utilizó. De hecho, para la época, en el siglo XIX, esa teoría tuvo bastante acogida, tuvo bastante auge, porque Lamarck, de hecho, tampoco negaba la existencia de un Dios. ¿Listo? Él simplemente afirmaba que los seres vivos cambiaban, se transformaban con el tiempo y lo explicó pues a su manera, que fue tan convincente que durante muchísimo tiempo la teoría de Lamarck tuvo bastante auge y de hecho es muy sencilla, digámoslo así, de creer por la facilidad que tiene de explicarse. Entonces, ¿cómo se explica la teoría de Lamarck con el ejemplo de las jirafas? Resulta que él afirmaba que los seres vivos tenían una tendencia a la complejidad, es decir, a adquirir o a ir cambiando para tener o para suplir sus necesidades de la manera más efectiva. Esa es la complejidad. Todos tenemos la tendencia a ser más complejos cada vez, a tener más cosas cada vez. ¿Listo? Entonces él afirmaba eso. Todos los seres vivos tienen la tendencia a la complejidad, es decir, a la perfección. Todos ellos buscan una perfección para poder adaptarse al medio ambiente. Entonces, él veía las jirafas y él decía, ellas se estaban comiendo pues del pasto bajo, de la que estaba en la tierra. Sin embargo, las jirafas se alimentan es de los árboles básicamente, ¿cierto? Estas jirafas, entonces,
como tenían el cuello tan corto, solamente podían comer de los árboles que estaban que estaban cerca pues a la tierra, es decir, los árboles más bajitos, porque a los árboles altos pues ellas no podían alcanzar a llegar por su cuello. Entonces él pasó y veía que las jirafas se alimentaban de estos árboles bajos. Luego, con el paso de los días, él volvió a pasar y se dio cuenta que ya los árboles bajos no tenían las suficientes hojas para las jirafas y que ellas no podían alcanzar los árboles de la copa tan alta. Entonces, ahí es donde aparecen o empiezan a aparecer las adaptaciones, decía Lamarck. Luego, con el tiempo, él pasó y se dio cuenta de que habían jirafas y que las jirafas ya podían comer de las copas de los árboles que estaban más altos. Bien, no vio ninguna jirafa de cuello corto, vio más poca población de jirafa de cuello corto y por el contrario vio más jirafas con cuello largos alimentándose de los árboles altos. Entonces él dijo, las jirafas de tanto estirar su cuello, de tanto hacer ese esfuerzo por alcanzar la copa alta de los árboles, su cuello empezó a adquirir esa adaptación, empezó a estirarse y el cuello empezó a ser más largo, porque les surgió la necesidad de que el cuello se alargara para ellas poder alimentarse. Entonces ahí fue donde él dijo, esto se llama la herencia de los caracteres adquiridos, porque los adquieren por la necesidad de la supervivencia o la necesidad que hay en el medio ambiente. Esa fue la explicación pues que dio Lamarck para la teoría de la evolución, muy convincente, muy sencilla, muy fácil. De hecho, es muy fácil de creer, pues creemos que si nos esforzamos por algo lo vamos a lograr. De hecho, es una teoría ahorita muy utilizada para la superación personal, que si usted se esfuerza por algo, pues lo va a conseguir. Sin embargo, evolutivamente, pues ya vamos a ver por qué tiene pues errores esta teoría, ¿listo? Entonces, dejamos por ahora aquí la teoría de Lamarck. Importantísimo que la comprendan, que entiendan sus principales postulados y que la entiendan con este ejemplo, ¿correcto?